Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. He titulado este sermón Viviendo como santos. Viviendo como santos. La sociedad, amados, que ha rodeado a la iglesia a través de los tiempos, siempre ha sido contraria a la fe cristiana. No importa cuál haya sido la época, siempre ha sido contraria a la fe cristiana. La fe que nosotros encontramos en las Escrituras no es una fe muerta o una fe superficial, sino que conduce a un modo de vida. Amén. Conduce a un modo de vida. Todos los que hemos sido llamados por Dios tenemos una antigua manera de vivir. Incluso si son jóvenes. Hoy en día se deja mucho de lado los jóvenes, como que los jóvenes no están en esa batalla cultural, en esa batalla con la carne, pero la verdad es que sí están en esa batalla. Porque no importa que no hayan estado mucho tiempo en el mundo, pero al estar rodeado, ya sea en el colegio, amigos que no son creyentes, obviamente ellos están siendo conducidos, ellos están siendo influenciados por el mundo. Por tanto, llega un momento en el cual ellos son completamente responsables de su conducta. Por tanto, aún los jóvenes tienen una antigua manera de vivir, mientras el Señor no obre en sus corazones. Ahora, obviamente, imagínese usted si un joven es influenciado por el mundo. Imagínese usted una persona que llevaba años en el mundo. Obviamente, ¿cierto? Toda persona antes de llegar a la fe tenía un modo de pensar, un modo de vivir. Y eso la llevaba a patrones de conductas que se internalizan en el corazón y en la vida de la persona. Las conductas que una persona tiene, supongamos una persona de 30, 40 o más años, esa persona, mientras no llegue a Cristo, esa persona ha tomado todo ese tiempo para que esa persona tenga una conducta establecida. Y para cambiar ese tipo de conductas también toma tiempo. Si toma años, ¿cierto?, inducirse y practicar una conducta, definitivamente que toma también tiempo el poder cambiarlas. El apóstol Pablo sabe que los efesios y nosotros también venimos de trasfondos pecaminosos. Todos nosotros tenemos un trasfondo pecaminoso. Cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que estos versículos están aquí por una razón. ¿Por qué Pablo le va a hablar de fornicación, de adulterio, de un vocabulario ajeno, de un vocabulario vulgar, de todo lo que nosotros vemos acá? Es porque quizás muchos de los efesios lo practicaban,
o lo seguían practicando, y Pablo tiene que pastorear. Pablo tiene que hacerlo para que estas personas dejen de hacerlo. Pablo se preocupa por la conducta de las personas, no simplemente por una cuestión de obras, que obviamente estas obras, cierto, que menciona el apóstol Pablo, son pecaminosas. El pecado es, cierto, pecaminoso, sino también por el daño y la destrucción que eso produce a la fe cristiana. No hay cosa más contradictoria que un creyente diga creer en Cristo, pero vive de una forma contraria a la fe que dice creer. Es completamente contradictorio, amados. La fe bíblica no admite una fe solo de palabras, como hemos dicho otras veces. Y hay demasiadas personas que dicen creer en Dios, pero su vida no refleja lo que realmente dicen con sus labios. El contenido de la fe bíblica es fundamentado, es expuesto, y la consecuencia es una vida transformada. Es una vida transformada, completamente diferente a la del mundo. El apóstol Pablo no es alguien que se guarda ciertas cosas. Si hay una de las cosas que yo he aprendido en el ministerio pastoral, es aprender de Pablo. Pablo no es un hombre que anda a medias tintas. Pablo no es un hombre que porque hay cosas que son fuertes, Pablo prefiere callar. No. Pablo es un hombre que él sabe que hay cosas que tienen que ser dichas con gracia, con amor, con misericordia, pero con verdad. Pablo sabe que hay cosas que necesitan ser dichas en la iglesia. Imagínese usted, nosotros tenemos esta carta que estamos exponiendo, la carta a los Efesios, y esta es una carta que se leía frente a toda la iglesia. No era una carta personal. Es una carta que se leía abiertamente y Pablo no quería que nada quedara fuera, incluso ciertas prácticas que son tan personales, tan íntimas como es la sexualidad. Por tanto, Pablo entiende que estas cosas necesitan ser dichas. ¿Por qué? Porque era la conducta de aquella época y ciertamente no es diferente a hoy en día. Como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. Las mismas cosas que se luchó hace 2000 años atrás, hoy se siguen luchando y algunas incluso han aumentado. Hablar, amados, de estas cosas que Pablo va a hablar parece ser innecesario, pero no lo es. Es necesario que el pueblo de Dios entienda lo que la Biblia dice, incluso en cosas tan íntimas como la sexualidad. Pablo menciona diferentes tipos de pecados en este texto. Y uno de ellos, Pablo comienza hablando acerca de la fornicación. Pablo dice, pero fornicación, ¿cierto?, no debe estar. La palabra fornicación viene de una palabra griega que es la palabra porneia. Y la palabra porneia significa adulterio o incesto. Y fíjense, tiene la idea de prostitución. No es una palabra suave, es una palabra fuerte, confrontativa. Y esta idea de prostitución ocurre ya sea antes del matrimonio o durante el matrimonio, cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hablar de adulterio en una sociedad como la nuestra, en donde se ha normalizado las conductas indecentes, en donde se justifican los amantes, en donde las relaciones abiertas, las relaciones llamadas poliamorosas, porque esos son los términos que hoy en día se ocupan, en donde la gente dice, yo tengo una relación abierta, mi esposo, mi pareja puede tener otras mujeres y yo puedo tener otros hombres. Ese es el contexto de nuestra sociedad hoy en día.
en donde también las personas viven no por convicciones, no por compromisos, no por pactos, como dice la Biblia, sino que vive en base a cómo se siente, en base a emociones, en base a placeres. Hablar de fornicación, hablar de adulterio en el siglo XXI parece ridículo. Parece ridículo, amados. Pero el desagrado de Dios y la ley moral de Dios no es antigua. No es antigua. Primero porque el carácter de Dios, su santidad es eterna. No hay un momento en que su santidad deje de ser exhibida en este mundo. Dios sigue reinando, Dios sigue viviendo y gobernando este mundo. Por tanto, aquel que tiene la facultad, el derecho y la libertad de establecer cuál debe ser la conducta del ser humano, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios, amados. Me gustan las palabras de un hombre que dijo lo siguiente: si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y es verdad. Si quitamos a Dios de la ecuación de la raza humana, entonces no hay límites, no hay moral objetiva, porque el ser humano no tiene moral objetiva. Tiene una moral subjetiva e incluso a veces es por conveniencia la moral del hombre hoy en día. Pero como Dios existe, Dios decide poner las reglas del juego. Los hombres de este mundo pueden querer aprobar leyes que normalicen ciertas conductas pecaminosas. Y así lo hacen hoy en día en el mundo. Pueden ellos querer el voto y pueden ganar adeptos por campañas políticas, pueden hacer promesas, pueden haber marchas en favor de la libertad de los hombres, pero más bien esa libertad conduce a esclavitud. El hombre puede hacer todo lo que quiera. El hombre puede inventar leyes. El hombre puede normalizar las cosas, pero Dios no está a favor de la agenda actual. Dios no está a favor a través de las campañas de los hombres. Dios no les interesa las marchas por cierta diversidad que en pos de la libertad, pero en realidad es libertinaje. A Dios no le importa eso, amados. Los hombres pueden llamar normal ciertas prácticas y los cristianos pueden ser llamados anticuados, aburridos. Ese estilo de vida es arcaico, es antiguo. Estamos en pleno siglo XXI, pero no importa. No importa, amados. Porque el hombre puede hacer lo que quiera, pero eso no va a cambiar la santidad de Dios y lo que Dios demanda. No lo va a cambiar, amados. La fornicación fue condenada en el Antiguo Testamento. Eso podemos verlo, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, el versículo 20 al 22. Miren lo que dice Moisés en Deuteronomio, capítulo 22, versículos 20 al 22. Dice lo siguiente: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad. Note, y morirá, por cuanto hizo el mal en medio de ti. Y mire, dice otra cosa más. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Estas palabras, amados, en estos textos, Dios no está jugando. Dios no está dando una opinión por si la gente quiere recibirlo o no. Dios está diciendo, esta es la forma en que ustedes vivirán y aquellos que no vivan de acuerdo a esto van a morir. Así de simple.
En este pasaje vemos dos contextos. El primero, cuando una virgen, esto nosotros lo podemos ver en el famoso pasaje conocido de José y María. ¿Conocen ese pasaje, cierto? Resulta que María y José estaban desposados. ¿Qué quiere decir? En los tiempos bíblicos esta costumbre era la siguiente. Cuando una persona se comprometía para el matrimonio, aún ese desposorio era considerado como matrimonio prácticamente ya legalizado. Por tanto, cuando ocurría el acto sexual y se hallaba que la mujer no era virgen, obviamente había cometido fornicación. Había tenido relaciones antes del matrimonio. Por eso es que cuando María está embarazada de Jesús, nuestro Señor, José dice, no, yo no puedo estar con esta mujer. Me acaba de traicionar. De hecho, dice que quería dejarla en secreto. Entonces aparece el ángel y dice, hey José, tranquilo. María sigue siendo virgen. Esa esposa que tú vas a tener no se ha acostado con ningún hombre, sigue estando pura. Lo que pasa es que Dios ha engendrado en ella por el poder del Espíritu Santo al Salvador del mundo. Por tanto, entonces José ahí la recibe, pero si hubiese sido que realmente María hubiese cometido adulterio con otro hombre, María debía morir. Porque estaba así en la ley de Moisés. Y también el segundo que pronuncia Moisés, cuando un hombre tenía relaciones con una mujer casada, ambos morían. Ambos morían. Obviamente hoy el mundo ve estos mandamientos como obsoletos. Es ridículo hablar de esto en el siglo XXI. Ya casi nadie hoy piensa en la virginidad como algo de sumo valor, como algo, esto es algo anticuado. ¿Cómo se le ocurre hablar de virginidad viendo la generación que hoy nosotros estamos viviendo? Eso ya quedó en el pasado, pero para Dios no. Para Dios no, amados. Ya nadie casi llega virgen al matrimonio. Hoy los jóvenes viven como matrimonio sin adquirir ningún tipo de responsabilidad conyugal. Yo he conocido jovencitos de 13, 14 años teniendo relaciones sexuales, ya son padres a esa edad. Amados, es terrible. Es terrible. El mundo promueve la libertad y el disfrute de los placeres sexuales. Eso lo es. Eso es así. Es así. Podemos ver cómo hoy se vende la sexualidad de muchas maneras. Todos hablan de libertad, supuestamente. Ve, haz lo que tú quieras. Disfruta. Pero nadie habla de las consecuencias. Nadie habla de las consecuencias. Y así funciona esto. Nadie advierte lo negativo de una vida en libertinaje y lujuria. La fornicación es presentado como un acto que destruye el diseño de Dios para la vida sexual. Lo destruye. El diseño de Dios, y yo quiero hacer aquí un paréntesis. El diseño de Dios no quita ni anula el placer. Hay personas que piensan, dicen, no hablemos de sexo en la iglesia, ¿por qué es la iglesia? No, amados. Pablo está hablando de sexualidad y hay que hablarlo en la iglesia. ¿Para qué? Para que las personas conozcan cuál es la voluntad de Dios aún para la sexualidad. Cada hombre y cada mujer puede disfrutar de la sexualidad que Dios creó. Amados, el sexo lo creó Dios. No fue algo evolutivo, no fue algo donde fue el diablo. No, el diablo distorsionó la sexualidad. El hombre también. Pero ese disfrute, ¿cierto? Aquí estamos personas adultas. El disfrute sexual, amados, es la bondad de Dios para el hombre. Imagínese usted la mente de Dios al crear ese tipo de placer, pero fue nuestro Señor quien lo hizo. Pero obviamente Dios quiere que el hombre y la mujer disfruten de la sexualidad que Dios creó, pero debe ser
disfrutado dentro de los parámetros de Dios, que es el matrimonio. El matrimonio es presentado como un pacto entre un hombre y una mujer, no como un contrato, es diferente. El pacto es diferente. Dios se relaciona con la humanidad a través de pactos. El matrimonio es descrito en la Biblia como un pacto entre un hombre y una mujer, llamado el pacto de compañía. Dos personas deciden hacerse compañía hasta el fin de sus días. Pero lo que hace, amados, la fornicación y el adulterio destruye ese pacto. La fornicación tiene origen en el corazón del hombre. Hay parte de la fornicación en el corazón del hombre y la mujer también. Cuando hablamos de pasiones, no debemos ir a lo externo. Debemos ir a lo interno, al corazón. Lo que nosotros vemos en el mundo hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el mundo hoy en día? Libertinaje. Lo vemos en cualquier lugar, como el sexo es vendido, es promovido, como nosotros vemos hoy en día la industria pornográfica, como vemos hoy en día, como tristemente mujeres son alabadas, aplaudidas, porque son mujeres empoderadas, ellas hacen con su cuerpo lo que ellas quieren y son el elemento de propaganda para el feminismo. La mujer es libre de elegir lo que ella quiere hacer con su cuerpo. Pero todo eso que nosotros vemos es producto del corazón humano, el corazón caído. Eso es, amados. Recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El adulterio comienza ¿dónde? En el corazón. Jesús dijo, todo aquel que codicia a una mujer en su corazón ya ha cometido adulterio. Ahí comienza, amados, esto. Por eso que el mundo tiene las artimañas y el sistema que ¿qué es lo que hace? Ataca la mente, sobre todo hoy que nos intentan meter, nos intentan vender la infidelidad por los ojos hoy en día. Si no ve usted YouTube, las series en Netflix, programas, documentales, la gente habla de la fornicación o el adulterio como algo normal. Como algo normal. Es increíble, amados. Sodoma y Gomorra eran ciudades donde el pecado era normal. Y llegó a tal punto en que Dios destruyó y arrasó con ciudades completas por causa de la inmoralidad. A tal punto llegó la búsqueda de placeres y la inmoralidad que cuando Dios envía ángeles, los hombres querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Eso está en el texto bíblico. Esto no es diferente de lo que vemos hoy en día. No hay límites. Hoy día no hay límites. ¿Quién pone los límites? Nadie. Eso es. Yo recuerdo hace un tiempo vi un documental de Estados Unidos y hablaban de una ciudad en particular, Las Vegas. ¿Sabe cómo se le llama a Las Vegas internacionalmente? La ciudad del pecado. Imaginen, y lo dicen con orgullo, sin vergüenza. La ciudad del pecado. Imagínese usted una ciudad con casinos, alcohol, drogas, mujeres, y los dichos eran los siguientes: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso se dice, amados. Eso es un claro indicio de cómo el mundo ve todo esto. Recordemos la experiencia de David, cómo David cayó en adulterio con una mujer. ¿Y dónde comenzó todo esto? En su corazón. David sale del palacio a observar quizás en la terraza y de pronto ve una mujer que está desnuda. Betsabé no era inocente.
Betsabé sabía que por ese lugar se veía el palacio. Betsabé era casada con Urías el Eteo, comandante de los ejércitos de David. Y entonces, ¿dónde comienza el adulterio? Comienza en el corazón. ¿Y saben cuál es el contexto de este adulterio? Es que en el tiempo en que David debería estar en la guerra, David está descansando ociosamente. David no estaba ocupando su tiempo en lo que los reyes hacían, y David sale y de pronto la ve. David podría haber dicho no y se va, pero David se queda y comienza el adulterio en su corazón, y luego se consuma con Betsabé. Betsabé después queda embarazada. David intenta ocultarlo y manda a matar al esposo de Betsabé. David creía que todo esto había concluido, que se había librado. Murió el esposo de Betsabé, ya no hay nada más que hacer. Me lavé las manos, pero Dios levanta un profeta y le dice a David, en resumidas cuentas: ¿qué harías tú, David, si viene un hombre que coge a una oveja de tu redil? No, terrible. Lo mando a colgar, lo mando a matar. Tú eres ese hombre. Tú tomaste una mujer que no era tuya. Las consecuencias, amados, del adulterio o la fornicación es increíble. Los pecados parecen ser placenteros al principio, pero luego son amargos, dice Proverbios. Otra práctica que dice el apóstol Pablo junto con la fornicación es la inmundicia. Veamos el texto. Pero fornicación e inmundicia también dice. La palabra en el griego tiene la idea de algo sucio e inmoral. Obviamente está relacionado con la fornicación. Todo pecado está relacionado con la suciedad moral. Y eso no es simplemente algo físico, sino también es el modo de pensar, de interpretar también las relaciones. Hoy vivimos en una sociedad con una mente inmunda, con una mente que razona suciedad, que razonan pensamientos inmundos. Lo podemos ver en las conversaciones hoy en día de los mundanos. Cómo se conversa de cosas, cómo exponen deseos lascivos, y para ellos es normal hablar de eso. Pero para el hombre, la mujer que es santo, que ha sido regenerado, ese tipo de conversaciones les chocan. El otro día conversaba con un compañero que me decía que en el rubro de los camiones, de los camioneros que viajan en distintos lugares, es un mundo completamente inmoral. Hombres que son casados, como en viajes a otros países o al sur, donde pasan la mayor parte del tiempo, contratan prostitutas. Porque pasan tiempo. Él decía que él trabajaba un mes fuera del hogar. Imagínense, estar viviendo en un camión un mes fuera de tu hogar, de la compañía de tu esposa. Bueno, el mundo habla de estas cosas de forma normal. Nadie tiene un pero para hablar. Por eso hay inmundicia. Y el mandato es a dejar todo ese tipo de inmundicias que nos llevan al pecado. Pablo habla juntamente de otra cosa que es un mal y que ha llevado muchos al pecado en la esclavitud. Pablo dice que los creyentes deben dejar toda avaricia. Avaricia. La avaricia tiene la idea de querer más y más. Imaginen cómo Pablo conecta esta avaricia con los deseos sexuales. Generalmente siempre vemos la avaricia comparada con el dinero, ¿cierto? Pero Pablo aquí está hablando de avaricia en ámbitos sexuales. La persona que vive en la avaricia o en la codicia quiere sumergirse más y más en el pecado. Comienza a perder toda sensibilidad. Ya no hay límites morales. Eso es muy parecido a lo que vimos en el capítulo 4, cuando Pablo dice que las personas cometían con avidez. ¿Se recuerdan? Con avidez toda clase de ciertos pecados. Quieren más, no se satisfacen con eso. Hombres y mujeres quieren más placer.
Así como un hombre quiere acumular más riqueza, más riqueza, más riqueza, hay hombres y mujeres que quieren acumular más y más placer en sus vidas. Y nosotros vivimos en una generación que está constantemente buscando placer. El hedonismo está constantemente buscando placer. Hoy nosotros vivimos en el mundo de la idolatría al cuerpo. Es una idolatría. Las personas ya no se conforman con hacer gimnasia, por ejemplo, por temas de salud. No, hoy es un culto a la hermosura, un culto al cuerpo, a la hermosura. Y eso promueve, obviamente, los deseos carnales. Eso lo promueve, amados. Por tanto, vivimos en este tipo de generación, pero un día tendrán como resultado amargo cuando sean juzgados por Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención, se recuerda del pasaje de Deuteronomio, es que Dios se toma muy en serio su reputación. ¿Sabía usted? Dios se toma muy en serio su reputación. De hecho, los castigos por estos pecados eran condenados con la muerte, y la razón era para que el pueblo de Dios no tuviera maldad dentro de la comunidad. Dios dijo: para que el mal se aparte de ti. Recordemos que el pueblo de Dios es el representante de Dios en la tierra. Nosotros somos representantes de Dios. Como la gente nos ve a nosotros, es como debería ver a Dios. Por eso Pablo está hablando de santidad, aún en estos aspectos de la sexualidad. Dios hace un llamado al pueblo de Dios, y esto se lo toma con seriedad. Que no se dejen llevar por lo que hace el mundo. Dios tiene un lugar para eso, y es el matrimonio. No hay otro lugar, amados. Aunque el mundo hoy diga lo contrario. Hoy en día la gente tiene una opción diferente: convivir. El Estado dijo que vamos a solucionar, porque aquí queremos que las personas tengan la posibilidad de poder más bien resguardar los bienes materiales. Por tanto, no importa si hay mucho compromiso. No, ¿sabes qué? No, yo no quiero un matrimonio. Yo no estoy dispuesto a estar contigo toda mi vida, porque yo no sé más adelante qué puede pasar. No es un pacto, es un contrato. Hay una gran diferencia. El pacto matrimonial es donde un hombre y una mujer deciden estar juntos en las buenas y en las malas. Eso no está en la Biblia, pero sí en la práctica sabemos que es así. Necesidad, enfermedad, muchas dificultades, pero esas personas deciden estar juntas para siempre. Pero hoy en día está la opción de no queremos mucho compromiso, pero vamos a resguardar igual lo que tú y yo lleguemos a adquirir. Pues el día de mañana nos separamos, tengo reservado lo mío. Cuando el pacto matrimonial es contrario a eso. El pacto matrimonial es: yo no reservo lo mío, yo reservo lo tuyo. Yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. Esa es la opción que hoy en día el mundo da, pero no es que Dios apruebe eso. Por tanto, el apóstol Pablo dice: deben dejar eso, amados. Como les digo, Dios no prohíbe que el pueblo de Dios disfrute de las bondades y del placer, pero que no lo hagan como el mundo. No como el mundo, sino como un pueblo que vive aún su sexualidad de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo continúa y dice que estas cosas ni aún se nombren. Veamos el texto. Ni aún se nombren entre vosotros como conviene a santos. Lo que está hablando Pablo acá no es que estas cosas no puedan nombrarse. Sería ilógico, ya que Pablo mismo lo está haciendo. Más bien, estas cosas se pueden enseñar y deben ser enseñadas en la congregación, pero lo que Pablo está diciendo es más bien que estas cosas no sean practicadas y que también no sean mencionadas de una forma inmoral. En conversaciones en donde esto sea liviano,
en donde no refleje la santidad de Dios. ¿Ustedes se han dado cuenta? No sé si han tenido la oportunidad donde a veces hay personas que dicen ser creyentes, pero hablan del pecado tan livianamente. Tan livianamente como que esto fuera cualquier conversación. El apóstol Pablo dice, no, ustedes son santos. Ustedes deben tener aún su forma de hablar de una forma diferente al mundo. No una forma superficial. El pecado es serio, amados. Es serio. Por eso yo no concibo a predicadores que hablan del pecado con una sonrisa en sus labios y como que esto fuera una humorada. Amados, Dios no se toma el pecado a la ligera. Dios castigará al pecador. Dios no juega con el pecado. Pero hay muchos hombres y personas, ministros y creyentes que hablan del pecado con tanta liviandad, superficialidad, como algo cotidiano. Amados, Dios dice, hey, ustedes son santos, tengan cuidado aún como tratan estos temas. Amén. Sigamos avanzando. Ahora Pablo quiere pasar a ciertas conductas, de conductas a palabras. De conductas a palabras. Miren lo que dice el versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El modo de hablar de un creyente, escuche bien esto, el modo de hablar de un creyente refleja su santidad. Refleja su santidad. No solamente la conducta, también las palabras. Hoy estamos rodeados de conversaciones que son inmorales y que muchas veces no son cómodas, como decimos. Pablo habla de 3 cosas que no debemos hablar: palabras deshonestas, necedades y truhanerías. La traducción más literal para la palabra deshonestas en el griego, porque cuando hablamos de deshonesta es como que fueran palabras honestas, pero no, en el griego la palabra deshonesta tiene más bien la idea de obscenidades. Los creyentes son llamados a no hablar obscenidades. El término que Pablo ocupa es cuando se dicen ciertas cosas que son feas, sucias y vergonzosas. Esa es la idea. Se trata de conversaciones indecentes. Y vaya que hoy vivimos en ese contexto. De 3 o 4 palabras que hoy en día escuchamos de personas son indecentes. Las conversaciones, amados, no son solamente conversaciones, son el reflejo de lo que hay en el corazón. Las palabras son el reflejo del corazón. Si usted quiere saber qué hay en el corazón de una persona, escúchelo hablar. Es la mejor evidencia, amados. Escúchenlo hablar. Las conversaciones que el mundo tiene son de la cintura para abajo. Literalmente. No pasan ciertas palabras donde hay vulgaridades, obscenidades, malas palabras. Y el creyente debe honrar a Dios aún con sus palabras. Debemos recordar, amados, que nuestros labios adoran al Señor. Hemos cantado en este día. Por tanto, no podemos de nuestra misma boca hablar palabras obscenas, hablar palabras indecentes, sucias, vergonzosas, porque adoramos al Señor, amados. Eso es muy, pero muy importante. Por tanto, debemos hablar con un lenguaje que glorifique a Dios. Que glorifica a Dios. La segunda palabra que ocupa es necedades.
necedades. El significado de necedades es hablar, escuche bien, sin pensar, sin pensar, que no reflexiona. Pregunta, ¿se han dado cuenta ustedes, amados, de con cuánta regularidad las personas hablan necedades hoy en día? Las conversaciones son tan necias que parece algo normal. La forma necia de hablar trae como consecuencia una reputación del necio. Una persona que no piensa antes de hablar. Tengamos cuidado con eso. A veces caemos en eso. Somos rápidos para responder. Somos como Pedro. Pedro no habló ciertamente una necedad, pero Pablo tenía esa característica. Pedro no pensaba antes de hablar. Pedro, al momento de cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar, inmediatamente Pedro dijo, yo no. Nosotros a veces somos rápidos para hablar, pero Pedro después, por eso Pedro después se aflige tanto, porque yo creo que aprendió, dijo, yo debía haber esperado un poco antes de hablar. A veces nos apresuramos a hablar neciamente. Me gusta lo que dice el comentarista Hendriksen. Él dice lo siguiente: la forma necia de hablar es el tipo de conversaciones que se esperaría oír de un necio o un ebrio. Yo no sé si ustedes han escuchado, amados, pero el que está borracho nunca sabe lo que habla. Habla bobadas, habla necedades. No se le entiende cuando habla. Hendriksen, dice este comentarista, el que habla necedades es prácticamente comparable a un ebrio. No sabe lo que está hablando. Veamos algunas cosas que nos dice la Escritura respecto del hablar del necio. Una de las primeras cosas, Salmo 14:1, dice lo siguiente, el famoso texto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Miren lo que dice el texto. Cuando alguien dice, Dios no existe, la Biblia lo trata como un necio. Porque hay más evidencia de la existencia de un Dios que lo contrario. Es necedad decir que no existe un Dios. Proverbios 14:7 dice lo siguiente: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. O sea, no te juntes con los que hablan necedades, no te juntes con ellos, no vas a hallar instrucción, no vas a hallar consejo y sobre todo no vas a hallar sabiduría bíblica. Amados, el creyente debe tener precaución, debe ser precavido de con quién se junta. Debe ser precavido. Cuando tenemos relaciones con personas que hablan necedad, nosotros podemos caer en lo mismo, llegar a ser necios. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 14:7 dice, no, ya lo leí, perdón. Proverbios 10:14 dice lo siguiente: los labios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Por tanto, así que, amados, no seamos necios a hablar. Y también, por último, Pablo dice truhanería. ¿Qué es truhanería? Yo cuando leí esta palabra dije, esta no es una palabra que hoy en día se ocupe. Truhanerías. El significado en el griego es un hablar de mal gusto o de chistes cortos, note, cortos de mal gusto. Este modo de hablar va de la mano con el lenguaje en doble sentido.
Eso abunda hoy en día. La forma de hablar de ese modo son respuestas cortas, rápidas, pero que son vulgares. Hoy es muy difícil no toparse con personas que en una frase o en un minuto de conversación aparecen cosas sucias, interpretaciones sexuales y que no son decorosas. Eso lo vemos en nuestro contexto. La inmoralidad es parte de sus palabras y no saben hablar de una manera limpia. Hay personas así. Pablo dice, no hablen de esa forma. Nosotros como creyentes no debemos hablar del pecado como algo cotidiano, como algo que es normal o que incluso entretiene. Porque para el mundo hablar de cosas sexuales los entretiene, echa a volar su imaginación. ¿Quién nos ha encontrado a veces con compañeros de trabajo, con vecinos que de pronto te lanzan una palabra o una frase, pero tiene un sentido doble y uno queda como... Claro, ellos esperan que tú compartas con ellos, que te rías con ellos, pero en realidad al creyente no debería agradarle ese tipo de cosas. Yo he conocido creyentes que se ríen de lo inmoral con los inmorales. Eso no puede ser, amados. Amén. Eso no puede estar en nuestro hablar, amados. Nuestros temas deben ser equilibrados con la moral. No puede haber un sentido vulgar en lo que queremos decir. No puede haber, amados. No puede haber. Ya que esto es mundano y nada tiene que ver con Dios. Nada, amados. Ahora, Pablo encierra todo esto de una manera tajante y dice, las conversaciones de los creyentes deben ser convenientes. Deben ser convenientes. Amados, las conversaciones tienen solamente dos objetivos. O destruyen o construyen. Edifican o no. Así de simple, amados. Nuestras palabras tienen esas dos cosas. Recordemos que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres, amados. Eso es así. No debemos mirar de manera superficial o de manera liviana las conversaciones que tenemos. Lo que escuchamos puede tener un impacto negativo en nuestra conducta. Eso es así, amados. Cuando prestamos oídos a conversaciones pecaminosas, esas palabras hacen eco en nuestra mente y lo que es pecado puede comenzar a no serlo. Eso es peligroso. Y eso puede llevar a conductas externas. Cuando lo regular en nuestras conversaciones minimizan el pecado, eso puede afectar nuestra santidad. ¿Quién se ha sentido seducido cuando de pronto estás en un grupo con personas, comienzan a hablar del pecado y tú comienzas a bajar tu estándar? El pecado comienza a hacer ruido y comienza a influenciar nuestra mente e incluso comenzamos a ser tentados y atraídos solamente por conversaciones. Es increíble, amados. Por eso Pablo dice, tengan cuidado de cómo hablan. Estas conversaciones no tienen a Dios como el centro. No lo tienen, amados. Mejor conversemos de cosas que sean acciones de gracias, dice el apóstol Pablo. Una forma de ver esto es lo siguiente. Si hablamos del trabajo, damos gracias a Dios porque hay trabajo. Si hablamos de compartir, damos gracias a Dios porque podemos compartir. Si Dios está en el centro de las cosas que tenemos, entonces nuestras conversaciones serán acciones de gracias por lo que nosotros hemos recibido, amados. Y Pablo avanza en esto y Pablo quiere argumentar que todo lo que ha dicho hay una razón. Y él quiere recordar algo que ellos ya saben. Versículo 5. Veamos lo que dice. Dice,
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene entrada. Pablo nos dice que la práctica de tales pecados excluye a tales personas del reino de Dios. Obviamente Pablo quiere hacerles ver el contraste. Primero, para que entiendan que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios cuando venga Cristo en la consumación de los tiempos. Pero también creo que les recuerdas que estos pecados no son parte del reino de Dios ni de la vida de los que han entrado en el reino de Dios. No son parte, amados. Los efesios, si bien están esperando la consumación del tiempo, nosotros estamos esperando que Cristo vuelva, que el reino de Dios se consuma de una vez por todas. Pero, amados, nosotros ya estamos en el reino de Dios. Escuchen lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, en el momento en que nosotros creímos, amados, dejamos de ser de este mundo. Ahora somos parte del reino de Dios. Y acá tenemos la misma idea en Colosenses. No te dice, los que han sido salvados han sido trasladados al reino de Dios. Y Pablo dice que fuimos hechos aptos. ¿Para qué? Para recibir la herencia. Los hijos de Dios tienen herencia. Pero Pablo dice, los fornicarios, los idólatras, los avaros, los que practican la inmundicia, no tienen herencia en el reino de Dios. Y todo verdadero creyente sabe que ha sido expuesto a ese reino. ¿Lo sabe usted? ¿Sabe en su corazón que el Espíritu Santo le da testimonio de que usted ahora es parte del reino de Dios? El mundo no lo ve, amados. Usted le habla de un reino espiritual al mundano y el mundano no entiende lo que eso significa. Él solamente ve a personas un día domingo estando en la iglesia. Pero el verdadero creyente sabe que ha sido incluido en un reino espiritual. Lo sabe interiormente. Y ese reino vendrá pronto. Ese reino vendrá con Cristo, en donde ya será consumado el reino de Dios. Por tanto, amados, las leyes de este gobierno, de este reino que estamos nosotros, no son como el mundo. Por tanto, nosotros no podemos vivir de esa forma. Amén. Avancemos al versículo 6. Vamos terminando. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto que dice el apóstol es como desenmascarar a cierto tipo de personas. Y lo vemos en los tiempos de Pablo, pero sigue siendo de la misma forma hoy en día. El mundo tiene un discurso. Y el mensaje de ese discurso es el siguiente: vivan como quieran. Piensen como quieran. Disfruten la vida y disfruten los placeres. Ese es el discurso. También nos dicen, hay una sola vida y hay que vivirla a concho. Hay que hacer todo lo que nosotros queramos, porque solamente hay una vida y hay que disfrutarla. ¿Sí o no? Eso es. Y ese discurso lo recibimos de distintas formas. Oye, que soy aburrido tú.
¿Cómo te gusta la iglesia? Sale al mundo, disfruta de los placeres de la vida. ¿Cómo vas a pasar toda tu vida yendo a la iglesia? Qué aburridos son los cristianos. Eso lo dice una persona que tiene un corazón no regenerado. Pero para nosotros no es aburrido. Para mí esto no es aburrido. Es el deleite más grande que puedo tener en la palabra y la adoración al Señor. La vida santa para el que verdaderamente ha nacido de nuevo no es aburrida. No es aburrida. No lo es, amados. Por tanto, nos dicen ese tipo de cosas. Y nos dicen, por ejemplo, tú tienes que quererte a ti mismo. Si tú te quieres a ti mismo, entonces vive, disfruta. Si tú quieres, si tú tienes deseos, si tú en algún momento tú estás casado, pero tú de pronto ves una mujer que es hermosa y de pronto hay cierta conexión, hay ciertas miraditas, ve y disfruta, te lo mereces. Porque es lo que tú quieres. Y hacer lo que tú quieres es amarte a ti mismo. Ese es el discurso. Sé feliz. Disfrútalo. ¿Cómo me voy a negar eso? Ese es el pensamiento del mundo. Yo he conocido personas que han hablado así. Bueno, sí, yo tengo hijos, llevo muchos años de matrimonio, pero ¿cómo me voy a negar a eso? Mira qué mujer más guapa. Voy porque me lo merezco. Una canita al aire, ¿qué importa? Ese es el pensamiento del mundo. Pablo dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Vivimos escuchando estas cosas. Y obviamente es contrario a la voluntad de Dios. Hoy nos hacen creer que mientras el hombre busque lo que le hace feliz, va a estar mejor. Pero la Biblia dice que mientras el hombre busque más pecado, más grande es su ruina. Más grande es su ruina. Pablo nos está diciendo, hay personas que piensan que irán al cielo no importando lo que hagan. ¿Sí o no? Vive. Disfruta, después al cielo. Pablo dice, no, habrá consecuencias. Y las consecuencias es que si los hombres quieren disfrutar del mundo, un día se van a encontrar con la ira de Dios sobre sí. Los hijos de desobediencia un día padecerán ante el Señor. Pueden disfrutar lo que quieran. Pueden animar a otros a disfrutar lo que quieran. No hay consecuencias. E incluso, amados, hay personas que no les interesan las consecuencias. Están dispuestas a todo con tal de satisfacerse. En el fin del tiempo, este tipo de personas, ¿sabe con qué se van a encontrar? Con Cristo, cara a cara. Estas personas que animan a vivir el mundo, la vida loca y ser feliz, sin pensar en Dios, un día encontrarán con las palabras de Cristo que les va a decir lo siguiente: apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Esas palabras habrán para ese tipo de personas. Pero para aquellos que andan en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿sabe qué les dirá Cristo? Venid, entra al gozo de tu Señor. Pero aquellos que han decidido rechazar el Evangelio y vivir en rebeldía, un día pagarán las consecuencias. De hecho, un punto más antes de terminar. La Biblia dice que las personas ya están recibiendo en parte la ira de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el contexto de Romanos, Pablo habla de pecados que estas personas están practicando y que también son similares a los de Efesios, que reciben su retribución en esta vida. En esta vida.
Hoy en día, ¿sabe que tristemente cómo se promueve, por ejemplo, la homosexualidad? Como el colectivo LGTBIQ+ habla de la libertad, del derecho al amor, etcétera, de las relaciones homosexuales, pero nadie habla de que las consecuencias son terribles. Amados, el porcentaje mayor de personas que tienen SIDA en el mundo son los homosexuales. Nadie habla de eso. Nadie. Las enfermedades de transmisión sexual la tienen las personas que viven una vida libertina. Nadie habla de eso. Pero esas son las consecuencias que Dios tiene para las personas que deciden vivir lejos de Él. Pablo dice en Romanos que Dios los entregó a sus pecados. Es como si Dios les dijera, ustedes quieren vivir en sus pecados, vivan. Yo los dejo, pero ustedes van a vivir las consecuencias. ¿Se imaginan ustedes lo terrible que es? ¿Cuántas personas hoy en día están muriendo por enfermedades de transmisión sexual? ¿Cuántas personas hoy en día están hospitalizadas? ¿Cuántas hubieran deseado no hacer lo que hicieron en algún momento de su vida? Pero ya es tarde. Dios está advirtiendo a su pueblo, no vayan por ese camino, no vayan por ahí. No vivan de acuerdo al mundo, vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué? Porque un día los hombres recibirán la ira de Dios. Qué triste y qué terrible vivir una vida de consecuencias. ¿Cuántos matrimonios, cuántos ministerios no se han derrumbado por causa del pecado? ¿Cuántos hombres no hemos conocido? Hombres usados por Dios que por causa de la fornicación hoy en día ya no están ministrando. Que Dios nos guarde. Personas que ya no están caminando. Matrimonios destruidos, hijos destruidos por causa de relaciones de adulterio. ¿Cuánta juventud está viviendo consecuencias por querer disfrutar de los privilegios de Dios, pero fuera del matrimonio? Amados, alejémonos de las relaciones que el mundo tiene. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es mejor. De lo contrario, vamos a sufrir. Y Dios no quiere eso. Lo más glorioso de todo esto es que Dios ha dejado a estas personas que sigan su rumbo. Pero a nosotros no nos ha dejado así. A nosotros nos ha rescatado y nos ha dicho, yo quiero que tú vivas de esta forma. Quiero verte feliz, pleno, en una relación conmigo y disfrutar, pero no en fornicación, no en adulterio, no en concupiscencia, no en lujuria, no como el mundo quiere, sino como Dios quiere. Pero aquí hay un solo factor, hermanos. Un solo factor. ¿Estamos dispuestos a vivir aún nuestra sexualidad de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo al mundo? Es lo único que importa al final. O amamos a Dios o amamos al mundo.